Saludos hermanos, hermanas, bendiciones para cada uno de ustedes, en sus familias, en sus hogares y donde quiera que van desarrollando su vida. Una vez más, a través de este espacio, miércoles de formación, nos disponemos a entrar en contacto con ustedes, poder ofrecer este espacio de formación, este espacio en el que podamos ir cada día conociendo, adentrándonos más en lo que es nuestra vida cristiana, nuestra experiencia de fe, nuestro caminar. Hemos estado viendo, recordemos lo que es la economía de la salvación, la economía sacramental, ese misterio pascual en la iglesia, en el tiempo, en toda la liturgia, y cómo a través de esta obra de la iglesia, cómo la Santísima Trinidad es la que realiza y desarrolla la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Por eso vimos al Padre como fuente y fin de la liturgia. Después vimos dentro de esa realidad la obra de Cristo en la liturgia y estamos viendo el Espíritu Santo y la iglesia en la liturgia. Y así estábamos viendo esa acción del Espíritu Santo que se desarrolla en la liturgia. Pues vamos a continuar entonces este espacio de formación. El Espíritu Santo dentro de la celebración litúrgica. Y ya veíamos de esto, cómo el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Él nos prepara, el Espíritu Santo, a recibir esa gracia, esa fuerza del Espíritu en cada acontecimiento de nuestra vida. Y veíamos cómo esa liturgia en la antigua alianza, también en la nueva alianza, en todo este proceso de nuestra vida de fe. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos recuerda ese misterio de Cristo. El Espíritu Santo nos recuerda el misterio de Cristo. El Espíritu y la Iglesia entonces cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra, en esa obra de salvación en la liturgia. Es una cooperación del Espíritu Santo y la Iglesia para el desarrollo y realización de la obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía, donde análogamente en los otros sacramentos, igual que en la Eucaristía, en los otros, pero principalmente en la Eucaristía. Ahí se manifiesta esa cooperación de la Iglesia y el Espíritu Santo en esa manifestación de Cristo y de la obra de salvación en la liturgia. La liturgia entonces es memorial del misterio de salvación. Es memorial, es recuerdo de ese misterio de salvación. Y el Espíritu Santo es la memoria viva de la iglesia. El Espíritu Santo, la memoria viva de la iglesia, porque Él es el que va recordando. Él es el que va haciendo presente esa obra de Cristo en la iglesia. La palabra de Dios entonces es otro elemento. El Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación. El Espíritu Santo, Él recuerda en primer lugar, primeramente a la asamblea litúrgica, el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. Fíjense cómo esa gracia, esa acción del Espíritu se manifiesta desde la palabra. Pero miren este acontecimiento donde nos señala que esa palabra de Dios que se nos transmite, se nos da a conocer, es el Espíritu Santo quien primordialmente nos recuerda a la asamblea litúrgica y a todo este sentido del acontecimiento de la salvación de Cristo, dando vida a la palabra, esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es anunciada para que pueda ser recibida y vivida. Se nos anuncia, se nos transmite la palabra de Dios, ese mensaje de salvación, pero es para que pueda ser recibida y vivida. Es para que tú la recibas y la pongas por obra, la pongas en práctica, desarrolle a lo largo de tu vida ese mensaje,
esa palabra que se te ha anunciado. Por esto, la palabra de Dios que se nos transmite, que es gracia, fuerza, anunciada, preparado por el Espíritu Santo, manifiesta esa obra de salvación. Por eso es de suma importancia la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia. Es una importancia máxima que tiene la Sagrada Escritura en la celebración litúrgica. Ese es centro, es fundamental, y esa palabra se anuncia para que pueda ser recibida y vivida. Por eso, de ella, de la palabra de Dios, se toman las lecturas que luego son explicadas en la homilía, la liturgia, la celebración de la Eucaristía. De igual manera, los salmos que se cantan, las preces, oraciones, himnos litúrgicos, todo eso está impregnado, todo eso está inmerso, está ahí dentro de la Sagrada Escritura, de esa palabra de Dios. Está todo esto impregnado de su alimento y de su inspiración, y de ella recibe su significado, las acciones y los signos que dentro de la celebración litúrgica realizamos. Todo este acontecimiento. Pero en el fondo de todo esto está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual. El Espíritu Santo es el que da a los lectores, a los oyentes, claro, según la disposición de sus corazones, según la disposición y preparación que tengan interiormente. Da esa inteligencia espiritual de la palabra de Dios para que pueda ser esa palabra recibida y vivida, para que pueda ser hecha realidad en medio de nosotros. Y a través de las palabras, de acciones y de los signos, símbolos y signos, entonces todo eso constituye una trama de una celebración, y el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo. En relación viva con Cristo y en comunicación con Él también a través de la palabra, para que sea esa palabra realmente anunciada, sea recibida y vivida, como lo pide la celebración litúrgica. Por esto, esta palabra de vida, esta relación de vida con Cristo que estamos llamados a tener, ha de ser palabra, y la palabra imagen del Padre, a fin de que puedan hacer cada uno, pueda hacer pasar su vida en el sentido de lo que oye, de lo que contempla, y pueda realizar también en la celebración todo lo que se anuncia y se proclama a través de esta liturgia, de esta celebración, pero fundamentada, claro, en la palabra de Dios. La fe suscitada entonces, la fe suscita en el corazón de los creyentes y de aquellos que se alimentan en el corazón de los creyentes con la palabra de Dios, suscita la salvación, esa experiencia de vida de salvación, la fe. Por eso decía ahorita que el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los que escuchan, a los oyentes, según la disposición de su corazón, claro, según la fe y la disposición que tengan, la preparación, da entonces el Espíritu Santo esa gracia, esa capacidad. Y la fe entonces, la fe se suscita en el corazón de los creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza entonces y se desarrolla la comunidad de los creyentes. Con la fe, con su enseñanza, se desarrolla esa experiencia de vida. De igual manera, el anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, a una proclamación en un momento determinado, con miras
a la alianza entre Dios y el pueblo, una enseñanza que nos ponga en contacto, en comunicación con Él. No se limita a esto. El anuncio de la palabra va más allá. El anuncio de la palabra llega más allá de esto. Requiere el consentimiento, el compromiso, que esa alianza entre Dios y el pueblo pueda llegar más allá de lo que es simplemente una enseñanza, un anuncio de la palabra de Dios que se hace en un momento determinado. Es también el Espíritu Santo quien da a la gracia de la fe. El Espíritu Santo da la gracia de la fe y nos la da, nos fortalece y hace crecer en nosotros la comunidad, esa relación de hermanos, esa comunidad, esa asamblea litúrgica. Es en este modo, en este sentido de vida, de tal forma que todo sea una comunión en la fe. Y todo eso es fruto del Espíritu Santo. Es fruto de ese anuncio, esa proclamación, ese mensaje de vida y salvación que se nos da. Pues esa es la experiencia y manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa experiencia y anuncio del Espíritu en cada hombre, en cada mujer, en cada acontecimiento, que va llevando a cabo la obra salvadora. Todo esto es fruto del Espíritu Santo, que actualiza el misterio de Cristo. Ese Espíritu Santo que nos comunica esa gracia, esa fuerza, ese don que hemos recibido. Vamos pues a implorar de Dios esa gracia, esa fuerza del Espíritu que nos lleva a poder desarrollar plenamente la obra litúrgica en medio de nosotros. Y toda ella, decíamos, es obra del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Por eso veíamos el Padre como esa fuente de la liturgia, el Cristo como es obra suya, la liturgia, y también el Espíritu Santo. Que sea el Señor que colme de gracia, bendición nuestras vidas, que nos lleve a experimentar la bondad del amor de Él cada día y que a través de estos espacios, estos miércoles de formación, podamos seguir adentrándonos y profundizando más en nuestro conocimiento sobre la liturgia y sobre la acción de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Dios les bendiga.